Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Deuteronomio, capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, tu Dios Yahvé, de tus antepasados te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos de el Señor tu Dios que te doy. Tú vistes con tus propios ojos lo que Yahvé te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor Yahvé, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó Yahvé mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: «Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que Yahvé nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuve ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: «Convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que también me teman». Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces Yahvé les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que Yahvé me ordenó que les enseñara
sus decretos y ordenanzas, para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se lo dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de este horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que Yahvé su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque Yahvé su Dios lo ha prohibido. Yahvé su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Yahvé y provoca su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en la tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor, su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues Él es Yahvé su Dios, es Dios comprensivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de su Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso, por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que Yahvé tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que Él es Yahvé y Señor tu Dios, y que no hay ningún otro.
Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí, debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecirte a sus descendientes, así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártelas a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra, porque Yahvé tu Dios te da para siempre. Luego Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de estas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Bezer, situada en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén; Ramoth en Galá, para la tribu de Gad; y Golán en Basán, para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas, las leyes y los decretos y ordenanzas que Moisés les dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet-peor, al oriente del río Jordán. Anteriormente, en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón, pero Moisés y los israelitas lo aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Sehón y del territorio de Og, rey de Basán. Estos eran los 2 reyes amorreos al oriente del Jordán, de modo que Israel conquistó toda la región desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, hasta el monte Sirión, que también es llamado monte Hermón. Además conquistó la ribera oriental del río Jordán hacia el sur, hasta el Mar Muerto, al pie de las laderas del monte Pisgah. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la lectura, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios a mí y a ti, hermanos? Bien, mis hermanos, hoy la palabra de Dios simplemente nos dice otra vez 2 cosas muy importantes. Una es que nos dice que escuchemos con atención. ¿Por qué? Porque dice que Él nos da sus ordenanzas. ¿Para qué? Para que tú y yo las cumplamos y podamos vivir por muchos largos años de vida. Pero también nos habla de la obediencia. Nos dice que escuchemos porque nos da sus ordenanzas para que si las obedecemos, nosotros tengamos larga vida, hermanos. Eso es lo que hoy nos habla la palabra de Dios. Principalmente que escuchemos y que obedezcamos. Que escuchemos que las ordenanzas que Él nos da por medio de su palabra, para que tú y yo podamos tener una larga vida siempre y cuando las obedezcamos. Y te la voy diciendo de la propia palabra de Dios para que vayamos entendiendo cuáles eran esas ordenanzas y qué es lo que Dios quería que obedeciéramos y que hiciéramos. Y dice la palabra de Dios:
Ahora bien, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Ahí está lo que yo te comentaba. Dice, ahora bien, escucha. ¿Y qué es lo que quiere Dios que escuchemos? Dice la palabra de Dios, sus decretos y sus ordenanzas que está a punto de enseñarnos. Y luego sigue diciendo, aquí está otra palabra de la que nos habla, que es de la obediencia. Y dice la palabra de Dios, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Yahvé, tu Dios de tus antepasados, te da. Otra vez dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar a poseer la tierra. Obedécelos principalmente para que vivas, que era lo que yo te decía. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Escucha y obedece. Escucha que, otra vez, dice la palabra de Dios, escucha mis decretos y mis ordenanzas. Obedécelas para que puedas vivir y puedas poseer la tierra que el Señor tu Dios Yahvé te va a dar. Pero, ¿cuáles eran las ordenanzas que Dios quería que obedeciéramos? Y vamos leyendo cuáles eran esas ordenanzas que Dios quería que obedeciéramos. Nos empieza diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Ustedes escucharon a Yahvé que les habló en medio del fuego. Aquí vamos a empezar y dice, ustedes escucharon a Yahvé que les habló en medio del fuego, dice. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, o sea, de las ordenanzas que nos estaba dando. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero no vieron ninguna figura, solo oyeron una voz. Él proclamó su pacto. ¿Y cuál es ese pacto y las ordenanzas que Él dio para que nosotros las obedeciéramos y pudiéramos tener larga vida y poseer la tierra que Él nos va a dar? Dice la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Aquí está ya, empieza a hablar y a decirnos lo que acá nos acaba de decir al principio, donde dice que escuchemos sus decretos y sus ordenanzas. ¿Y cuáles son los decretos y las ordenanzas? Los decretos es el pacto que Él hizo y sus ordenanzas son los 10 mandamientos. Los que dice, los 10 mandamientos, los cuales escribió, dice la palabra de Dios, en 2 tablas de piedra. Y sigue diciendo, y les ordenó que las cumplieran, para que así puedan ustedes tener una larga vida y puedan poseer la tierra que les voy a dar. Fíjate bien, las ordenanzas que Él nos da es cumplir los 10 mandamientos que escribió, dice, en 2, ¿qué? Dice, en 2 tablas de piedra, y en 2 tablas de piedra, y les ordenó que las cumplieran, para que así puedan tener una larga vida y puedan poseer la tierra que les voy a dar. Pero sigue diciendo la palabra de Dios qué es lo que realmente y cómo quiere que nosotros le obedezcamos, en qué manera y en qué forma. Porque aquí es donde entra lo que te comentaba, la obediencia, para que tú y yo, por medio de esa obediencia, podamos tener una larga vida y poseer la tierra que Él nos va a dar. Aquí en el Viejo Testamento está hablando de qué, de la tierra que les iba a dar al pueblo de Israel. ¿A nosotros qué nos va a dar? Si obedecemos, aparte de la vida eterna, ¿qué? El paraíso. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo, pongamos atención. Pero tengan mucho cuidado.
Dice, ustedes no vieron ninguna figura de Yahvé su Dios el día que Él les habló en medio del fuego. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así que ustedes no se vayan a corromper, haciéndose ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo o de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, dice la palabra de Dios, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas y todas las fuerzas del cielo, dice la palabra de Dios, no caigan en la tentación de rendirles culto, porque su Dios Yahvé es un Dios celoso. Aquí empezamos. Las ordenanzas que nos da son los 10 mandamientos que si obedecemos tendremos una larga vida y poseeremos la tierra que Él nos va a dar, o sea, el paraíso. Pero sigue diciendo la palabra de Dios y nos rectifica qué es lo que no quiere que tú y yo hagamos. Ahí entra parte de la obediencia que tenemos que obedecer, porque nos está dando los 10 mandamientos, pero nos está diciendo qué es lo que no le agrada para que no lo hagamos tú y yo, hermanos. Fíjate bien, aparte de los 10 mandamientos, nos está dando y nos está diciendo qué es lo que a Él no le gusta, a Él, a nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Para qué? Para que tú y yo nunca lo hagamos. Y dice la palabra de Dios qué es lo que no le gusta y no quiere que tú y yo hagamos. Dice la palabra de Dios, ustedes no vieron ninguna figura de Yahvé, su Dios, cuando les habló entre el medio del fuego. No vimos ninguna figura. ¿A qué se refiere con esto? Que no hemos visto a Dios, ni nadie lo ha visto, excepto Jesucristo, que ha estado al lado de Él desde antes de la creación. Él es el único que ha visto a Dios. Nadie más ha visto a Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que tú no vistes figura de Yahvé, tu Dios. ¿Por qué dice que no vistes figura? Porque dice la palabra de Dios, así que ustedes no se corrompan, haciéndose ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Y dice además la palabra de Dios, eso dice, no se corrompan, o sea, no hagan, ¿qué? Figura ninguna. Y nos empieza a mencionar algunas partes de figuras, donde dice de hombres o de mujeres o de animales de la tierra o de aves del cielo o de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Y sigue diciendo, además, cuando mires hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, dice la palabra de Dios, no caigas en la tentación de rendirles culto, porque Yahvé tu Dios es un Dios celoso. Y esto nos lo menciona donde Él dice que solo a Él le tenemos que dar culto y a nadie más. Y lo rectifica aquí cuando dice, cuando voltees a los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas y todas las fuerzas del cielo, dice, no caigas en la tentación de rendirles culto. No caigas en la tentación de rendirles culto. Porque Yahvé tu Dios es un Dios celoso y solo a Él hay que darle culto. Porque es un Dios celoso, hermanos. Esa es una de las cosas que nuestro Padre Dios Yahvé nos dice que no le gustan y que no quieren que hagamos. Que quede bien claro, nos está diciendo que los decretos y las ordenanzas empiezan por los 10 mandamientos que le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Que si yo y tú las obedecemos,
tendremos larga vida y poseeremos la tierra que Él ha jurado darnos. O sea, que ahorita en la actualidad es que el paraíso. Pero también nos dice que es lo que no le gusta para que tú y yo no le hagamos. Y ahí nos empieza a hablar que no le gusta que hagamos que ninguna figura y nos da los nombres. Lo mismo dice que cuando veamos los ojos al cielo y veamos las estrellas, la luna y todas las cosas del cielo, dice, no caigas en la tentación de rendirles culto, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso que solo Él exige devoción y culto. Esas son de las cosas que no le gusta y que no quiere que hagamos, hermanos. Que nos quede bien claro. Ahí es donde entra la obediencia. Donde entra escucha y obedece. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate cómo otra vez vuelve a decir. En el futuro, cuando tengas hijos y nietos y hayan vivido en la tierra por mucho tiempo, no se vayan a corromper haciéndose otra vez ¿qué? Ídolos de ninguna clase. Estas prácticas son malas a los ojos de Yahvé, tu Dios, y provoca su enojo. Otra vez nos vuelve a mencionar de los ídolos, donde nos dice claramente que en el futuro, cuando tengas hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciéndose ídolos de ninguna clase. De ninguna clase te hagas un ídolo. De ninguna clase, o sea, de ninguna manera. Ídolo puede ser cualquier cosa a la que tú le exijas devoción y le des culto. Desde ahí empieza un ídolo. Por eso dice que de ninguna clase de ídolo te hagas. Bien claro nos está diciendo de ninguna clase. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente un Dios al que tenemos que servir y al que le tenemos que dar culto y devoción, que es nuestro Padre Dios Yahvé. Acuérdate, hermanos, a nadie más se le tiene que dar culto ni devoción de ninguna manera, de ninguna. De ninguna quiere decir de ninguna. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un Dios y ese es el Dios verdadero, al único que le tenemos que dar culto, al único. Porque dice la palabra de Dios que Él es un Dios celoso que exige devoción, que solo exige para Él la devoción y el culto. Y es al único Dios que tú y yo tenemos que dar devoción y culto, hermanos. De ahí para real a nadie más, porque se convertiría en un ídolo. Y es algo que a Él no le agrada. Por eso dice la palabra de Dios, dice, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esas prácticas es mala ante los ojos de Yahvé tu Dios, dice, y provoca su enojo, hermanos. Eso es algo que a Dios no le gusta. Entonces no hay que hacernos de ninguna clase de ídolos, de ninguna, ni del dinero, ni de ninguna manera hay que hacernos ídolos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente un Dios al que le debemos devoción exclusiva y a Él es el único que tenemos que dar culto. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Sigue diciendo. Sigue diciendo, si tú no obedeces mi pacto pronunciado, tú serás expulsado de la tierra que yo les habré dado, dice Yahvé tu Dios, y los dispersaré entre las naciones,
donde solo unos pocos sobrevivirán, dice la palabra de Dios. Fíjate bien, dice, si tú no obedeces mi pacto, dice la palabra de Dios, serás expulsado de la tierra que yo les habré dado, y serán llevados y dispersados entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán, dice la palabra de Dios. Y allí, en esas tierras extrañas, dice la palabra de Dios, ustedes me buscarán, pero si me buscan con un corazón sincero, me encontrarán. Otra vez, fíjate bien, dice la palabra de Dios que si yo y tú no obedecemos su pacto, seremos expulsados de la tierra que Él nos habrá dado. Y seremos dispersados, dice la palabra de Dios, que entre las naciones, donde ustedes, sin embargo, si me buscan con un corazón sincero y con toda su alma, me encontrarán, hermanos. O sea, que para poder encontrar a Dios, tenemos que buscarlo con un corazón sincero y con toda nuestra alma, hermanos, y lo encontraremos. Y sigue diciendo la palabra de Dios para que nos quede bien claro. Sigue diciendo, dice la palabra de Dios, dice, ¿existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso, por medio de proezas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Dice la palabra de Dios, eso fue precisamente lo que hizo Yahvé tu Dios en Egipto, frente a tus propios ojos. Dice la palabra de Dios, el Señor Yahvé tu Dios se mostró ante ti para que supieras que Él es Dios y que no hay ningún otro Dios aparte de Él. Fíjate bien en lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, Yahvé tu Dios se mostró ante ti para que supieras que Él es el Dios, para que supieras que Él es el Dios y que no hay ningún otro Dios fuera de Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. Yahvé, el Señor, tu Dios, es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Fíjate bien, dice la palabra de Dios. Entonces recuerda y tenlo siempre presente. Yahvé, el Señor, tu Dios, es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro fuera de Él. Dice la palabra de Dios. Si tú me obedeces en todos los decretos y mandatos que te entrego hoy, fíjate, aquí está lo que te digo. Si tú me obedeces, la obediencia en todos los decretos y mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor, Yahvé tu Dios, te da para siempre. Entonces, la palabra de Dios hoy nos dice muy claramente, nos empieza diciendo que escuchemos sus decretos y sus ordenanzas.
Sus decretos y sus ordenanzas es el pacto que Él hizo, junto con sus ordenanzas que dice que son, ¿qué? Los 10 mandamientos que Él escribió, ¿en qué? En 2 tablas de piedra. Y dice que si nosotros las obedecemos y las cumplimos, tendremos larga vida y poseeremos la tierra que Él nos va a dar, o sea, el paraíso. Pero también nos menciona y nos dice qué es lo que no le agrada a Él para que tú y yo nunca lo hagamos. Eso entra en la obediencia que tenemos que tener tú y yo para que así podamos tener larga vida y podamos poseer la tierra que Él nos va a dar. Una de las tantas cosas que a Él no le gustan y que no quiere que tú y yo hagamos, dice la palabra de Dios, dice: así que no se corrompan haciéndose ídolos. Dice que de ninguna clase. Fíjate bien, dice, no se corrompan haciéndose ídolos de ninguna clase. Y nos da nombres y todos. Dice, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Esas son unas de las clases de ídolos que nos podemos llegar a hacer tú y yo y que Dios no quiere que nos hagamos. Y sigue diciendo la palabra de Dios también. Eso es algo que no le gusta y que no quiere que tú y yo lo hagamos, acuérdate. Aparte de los 10 mandamientos que dice la palabra de Dios, que escribió en 2 tablas de piedra. Dice la palabra de Dios: cuando mires hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, dice la palabra, dice, no caigas en la tentación de rendirles culto, porque Dios Yahvé es un Dios celoso que exige devoción y culto. Es un Dios celoso que solo exige Él devoción y culto, hermanos. Así es de que no caigamos en errores de hacer eso que hoy nos está diciendo. Dice de los ídolos y sobre las fuerzas del cielo. Y dice que no caigamos en qué, que no caigamos a qué, en la tentación de qué, de quererles dar culto. Porque para darle culto nomás nosotros a nuestro Padre Dios Yahvé. Porque dice la palabra de Dios que Él es un Dios celoso que exige devoción y culto. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, fíjate cómo sigue rectificando para que nos quede bien clarito. Sigue diciendo, donde dice, en el futuro cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, dice, no se corrompan. Otra vez dice, ¿de qué no quiere que se corrompan? Dice la palabra de Dios, haciéndose ídolos. Otra vez, lo mismo que nos mencionó acá afuera. Acá ya nos dio los nombres, acá arriba. Y nos lo voy a repetir aquí abajo. Los ídolos, dice que de ninguna clase de ídolos nos tenemos que hacer. De ninguna clase, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios al que debemos servir. Porque ese Dios es el único Dios que tenemos que darle culto y devoción. Es al único verdadero Dios. Acuérdate, a nadie más, hermanos. Por eso es que no nos podemos hacer ídolos de ninguna manera, porque dice la palabra de Dios, fíjate bien, y te lo voy a volver a leer. Dice, haciéndose ídolos de ninguna clase. Dice, esas prácticas son malas ante los ojos de Yahvé tu Dios y provoca su enojo. ¿Te fijas? Y termina diciéndonos la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. O sea, que no se nos olvide nunca, hermanos, que el Señor Yahvé tu Dios es Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro fuera de Él. Dice la palabra de Dios, y si tú obedeces
todos los decretos y mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos, a ti y a tus hijos, si obedeces. ¿Los qué? Los mandatos que te entrego hoy. Les irá bien a ti y a tus hijos. Y te doy estas instrucciones para que disfrutes de una ¿qué? De una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios Yahvé, te dará para poseerla para siempre. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que lo metamos a nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, porque esa es la clave para que tú y yo podamos tener una larga vida como hoy Dios nos lo ha mencionado en su palabra. Si obedecemos y las ponemos en práctica su palabra de lo que Él nos dice, tú y yo tendremos una larga vida y poseeremos la tierra que Él nos va a dar, que en la actualidad, ¿cuál es la tierra? El paraíso que ha prometido. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre Dios Yahvé, Dios y Creador de todas las cosas, tú que me hiciste y me formaste y me has puesto en este cuerpo, oh Padre Dios Yahvé, y me has permitido vivir hasta hoy en este día. Te quiero dar las gracias, principalmente, Señor, por la salud y las fuerzas que me has dado para poderme mover día tras día y hacer todas mis actividades diarias, Señor. Te quiero dar las gracias por todas esas bendiciones que tú has derramado sobre mi persona y sobre toda mi familia, oh Papito hermoso. Papito, te pido con el corazón en la mano que por favor nos ayudes a que realmente seamos obedientes hacia tus ordenanzas y tus leyes que tú nos has dado, pero sobre todo que seamos obedientes hacia lo que tú quieres que realmente hagamos, y que seamos obedientes hacia las cosas que tú nos dices que no quieres que hagamos, Señor, para que no las hagamos, para que así podamos nosotros, por medio de obedecerte, tener una larga vida y así poder poseer la tierra que tú nos has prometido que nos vas a dar, que es el paraíso. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que podamos ser obedientes hacia lo que Dios nos dice por medio de su palabra, para que así el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.